La primera vuelta al mundo es hasta el día de hoy uno de los más grandes avances geográficos, marítimos e históricos que corresponden al siglo XVI. Y como tal, contó con un eficaz cronista que le otorgó al mundo evidencias de la travesía para la prosperidad. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Antonio Pigafetta. Soy oriundo de Vichencha y partícipe del Renacimiento. Entre mis logros me enorgullece decir que cumplí con la tarea encomendada de registrar este hecho que marcó la historia. Sin más, les presento esta oceánica aventura. Empezamos así con el nombre de la persona quien hizo posible esto, Fernando de Magallanes. Fue un capitán, marino y explorador portugués de ascendencia noble. Nació el 4 de febrero de 1480 en Sabrosa, municipio del distrito de Villarreal, al norte de Portugal. La idea del viaje nunca fue romper un récord, sino que tenía fines comerciales y territoriales. Así que lo que ocurrió fue que Magallanes tenía la creencia que podría llegar hasta las Islas Molucas, rodeando el globo por el oeste, pasando por el sur de América y así obteniendo una nueva ruta. Sin embargo, necesitaba un financiador para tan costosa travesía. Así asistió a una audiencia con su monarca Manuel I de Portugal. Este lo rechazó sin miramientos, por lo que Fernando fue a ofrecerle la misma idea al oponente de este rey y se dirigió a Carlos I de España, quien quedó maravillado ante el plan de navegación. Las Islas Molucas, también conocidas como las Islas de las Especias, es un archipiélago de Indonesia. Estas islas se hicieron famosas durante los siglos XV y XVI, donde portugueses, españoles, ingleses y holandeses libraron batallas para controlarlas, debido a que en ellas se obtenían las tan preciadas especies que necesitaba Europa, ya que era la única región productora de nuez moscada y la única junto con Madagascar donde se recolectaba el clavo de olor, diciendo que los motivos del viaje eran abrir nuevas rutas comerciales de productos valiosos del mercado internacional, como las especias, pimienta, clavo y la nuez moscada, además de explorar y delimitar las áreas expuestas en el Tratado de Tordesillas, recordando que el Tratado de Tordesillas se firmó el 7 de junio de 1494 en la villa de Tordesillas. Los monarcas de España y Portugal deciden firmar un tratado en el cual se estableció la separación entre las zonas de navegación y territorio de lo que corresponde al día de hoy como el continente americano. Y por último, confirmar e investigar el estado mandatario de las Islas Molucas. A final de cuentas, el viaje fue financiado principalmente por la corona española, es decir, por el monarca Carlos I de España. Sin embargo, el resto corre por parte de comerciantes, como por ejemplo el más destacable fue Cristóbal de Haro, un reconocido mercader y financista español. Así, más tarde, el 22 de marzo de 1518, se firma el documento que hace posible esa travesía, y es las capitulaciones de Valladolid. El Tratado de Valladolid, firmado en la misma localidad, es similar a las capitulaciones de Santa Fe de Cristóbal Colón. En este caso se le concede a Magallanes el título de gobernador de las islas que descubriera junto con el cargo de capitán general de la Armada, además de incrementar su estatus social a caballero, contando así con un sueldo que supera los 50.000 maravedíes anualmente. Además, dejando estipulado la repartición del monopolio de las nuevas rutas comerciales, recalcando así expresamente lo expuesto en el Tratado de Tordesillas, recordando que el Tratado de Tordesillas fue firmado el 7 de junio de 1494 por los reyes de España y Portugal, con el fin de esclarecer las rutas comerciales y los territorios en el hoy conocido como el continente americano. El 10 de agosto de 1519 sale del puerto de Sevilla 5 naos, llamadas la Trinidad, la San Antonio, la Victoria, la Concepción y la Santiago, con 250 hombres a bordo a cargo del capitán Fernando de Magallanes. Así que toman rumbo por el río Guadalquivir, descendiendo hasta llegar a su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. Aquí permanecen por un corto periodo de tiempo en los que definen algunos toques a los barcos. De esa manera, aprovechan esos días para descender a escuchar la misa, y antes de partir, el día 20 de agosto de 1519, Magallanes hizo que toda la tripulación se confesara y prohibió rotundamente la presencia de alguna mujer a bordo.
El 26 de septiembre de 1519 desembarcan en el puerto Rosso de Tenerife por órdenes de Magallanes, ya que éste notaba que había desperfectos en los barcos. Ahí detienen el viaje por 3 días y medio. Mientras tanto, los tripulantes, por órdenes de Magallanes, suben a la fuerza 3 nuevos individuos. Pedro de Tenerife, que era un calafateador, diciendo que un calafateador era aquella persona que se encarga de tapar los huecos entre las rendijas de madera. Llevaba a la fuerza a la nao Santiago, Pedro Andrés Blanco y Blas Alfonso, ambos grumetes, es decir, marineros jóvenes. Estos dos últimos murieron durante la trayectoria. Sin embargo, Pedro fue uno de los 18 hombres en llegar con vida. Casi 4 meses después de haber abandonado las aguas de España, el 13 de diciembre de 1519, la flota de marineros tocó tierra en la bahía Santa Lucía, donde hoy se encuentra Río de Janeiro. En este viaje, las 5 naves tuvieron la oportunidad de pasar por los hoy conocidos como Brasil, Argentina y Uruguay. El viaje continuó por la costa sur hacia el Río de la Plata, donde 3 años antes otro navegador llamado Juan Díaz de Solís había llegado primero que todos a este río con el propósito de encontrar un camino al otro lado de América. Sin embargo, fue asesinado por lugareños. Los tripulantes de Magallanes tenían la esperanza de haber encontrado el cruce, por lo que exploraron a fondo este río junto con el río de Uruguay por un periodo de 22 días. Después de no encontrar nada en el Río de la Plata, continuaron hacia el sur por la costa donde encontraron un lugar donde pasar el invierno y decidieron llamarlo Bahía de San Julián. El 21 de agosto de 1520, Magallanes decidió permanecer en la Bahía de San Julián 148 días sin razón alguna, cosa que los tripulantes no entendieron y muchos querían oponerse en contra de él. Así que armaron un complot en su contra, el cual Magallanes se dio cuenta, y con ayuda de Gonzalo Gómez Espinosa, uno de sus reclutas y en ese momento maestro de armas, toma represalias en contra de los miembros que se oponían. Sin embargo, no resultó, ya que a pesar de todo, los necesitaba para dirigir los barcos y no serviría de nada tener desacuerdos entre todos, por lo que decidió perdonarlos y normalizar la situación. El 21 de noviembre del mismo año, donde hoy se encuentra el Estrecho de Magallanes, al sur de Argentina, 2 de las 5 naves salieron del radar de la ruta predicha. La nao Santiago desapareció sin dejar rastro alguno, y la San Antonio dio la vuelta de regreso hacia España. Esta última era importante, ya que era la que contenía los alimentos. El 27 de abril de 1521 muere Fernando de Magallanes a manos de Lapu-Lapu, líder de la isla de Mactán en la batalla del mismo nombre, donde los tripulantes de la embarcación intentaron sin éxito alguno conquistar esa isla perteneciente al archipiélago de las Molucas. En la batalla, unos 1500 guerreros de la isla, al mando de Lapu-Lapu, el caudillo del lugar, vencieron a un grupo de 49 miembros de la expedición al mando de Magallanes. Es así que, con la muerte de Magallanes, las naves quedaron al mando de Juan Sebastián Elcano, quien fue un marinero proveniente de la Corona de Castilla. Casi 4 meses después de haber abandonado las aguas de España, el 13 de diciembre de 1519, la flota de marineros tocó tierra en la bahía Santa Lucía, donde hoy se encuentra Río de Janeiro. El 16 de marzo de 1521 divisaron al lado extremo del archipiélago de San Lorenzo, conocido como Filipinas hoy en día. Luego de acabar la guerra sin éxito, el 7 de abril de ese mismo año, el rey de España de aquel entonces, Felipe II, mandó atacar de nuevo hacia las islas, y con mayor número de soldados, obteniendo así la victoria en esta ocasión y finalmente conquistando las tierras que hoy en día se conocen como las Islas de Filipinas, nombre designado por el mismo Felipe. Elcano tomó la decisión de seguir el viaje sin escalas. Sin embargo, a la falta de suplementos y ya a la altura de Mozambique, los tripulantes lo obligan a detenerse, por lo que el 1 de julio de 1521 se detienen en la colonia portuguesa de Cabo Verde para adquirir alimentos. Sin embargo, se encontraba latente la presión de ser descubiertos por los portugueses y que éstos allanaran el barco y les quitaran toda la mercancía adquirida en las islas de las Molucas. Después de zarpar de Sanlúcar aquel 20 de agosto de 1519, 5 naos, la Trinidad, la San Antonio,
la Victoria, la Concepción y la Santiago, y con 250 hombres a bordo, 3 años y 14 días más tarde regresa por el oeste al mismo puerto una sola nao, la Victoria, con 18 hombres dentro de ella, convirtiéndose así en los primeros en darle la vuelta al mundo. Concluyendo así con que la gesta de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano fue sin duda una de las más importantes de la llamada Era de los Descubrimientos. La gran expedición de ambos permitió descubrir una ruta desde el Atlántico hasta el Pacífico por el sur del continente americano, así como las Islas Marianas y las Filipinas.